Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, estamos en el 4 de noviembre, seguimos en el 4 de noviembre. Vamos a estudiar los capítulos 1, 2 y 3. Creo que sí vamos a avanzar los 3 capítulos, ¿no? Aunque queda un videito un poco largo, vamos a tratar de hacer los 3 capítulos en un solo video. Y bueno, espero que les haya gustado la introducción del libro de Juan. No pensé hacer un video tan largo en la introducción, pero se tuvo que hacer mucho énfasis en la naturaleza humana de Cristo. Yo creo que podríamos decir que esa es la piedra angular de los evangelios, ¿no? Yo creo que sin entender la naturaleza humana de Cristo no se puede entender los evangelios. No tienen sentido, mejor dicho, los evangelios, ¿no? Espero haber sido claro. De igual manera, como siempre, al final de cada video está mi número de WhatsApp, ¿no? Para las personas que tal vez por ahí quieran comentar alguna cosa, ¿no? Y bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración para empezar el estudio del día de hoy, ya que tenemos faena. Al menos los primeros 18 versículos del capítulo 1 van a ser bastante sustanciosos, ¿no? Tenemos muchos comentarios del Espíritu de Profecía respecto también a esos versículos, ¿no? Aproximadamente 2 hojas y un poquito más quizás, ¿no? Pero bueno, todo es por la importancia del tema que vamos a tocar, lo cual ya hemos resumido un poco con el video anterior a este, que fue la introducción al libro de Juan, ¿no? Y bueno, vamos a orar. Acompáñenme en oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Una vez más, estamos aquí en tu presencia para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Por favor, permítenos en este momento estudiar tu palabra santa y divina, y no solamente estudiarla, comprenderla, entenderla y practicarla, mi Dios, en cada aspecto de nuestro diario vivir. Por favor, sigue guiando, mi Dios, este estudio como lo has hecho hasta el día de hoy, mi Dios, y no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar con el estudio. Vamos con el primer versículo. Y bueno, debido a la magnitud del tema que vamos a tocar, vamos a analizar pasaje por pasaje. Y el primer versículo que tenemos nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, como ya les expliqué en la introducción, Juan está tratando de tocar el problema de la naturaleza humana de Cristo, de la naturaleza de Cristo, ¿no? Ya que en la época de él, ya alrededor de los años 90 y algo, ¿no? El primer siglo de la edad cristiana, comenzaron a surgir ideas muy raras que realmente Cristo no había estado en un cuerpo humano, sino que había hecho una apariencia, ¿no? Otros decían que realmente no fue humano, ¿no? Y bueno, salían unas cosas bien raras, ¿no? Bien raras, unas ideas muy raras que aún hoy en la actualidad nosotros tenemos, ¿no? Una de las más aceptadas, por ejemplo, en el mundo cristiano, en el mundo adventista, disculpen que sea tan específico, ¿no? Es como, por ejemplo, de que Jesús tenía la naturaleza de Adán. Eso es imposible, eso es imposible. Por el simple hecho de que él estuvo en el vientre de María, así imposible que él tenga la naturaleza de Adán. De hecho, el mismo hecho de que él haya tenido haya estado en el vientre de María y haya sido concebido por el Espíritu Santo de una manera que no entendemos, ¿no? Esto justamente da a entender claramente que él heredó parte de María y parte del Espíritu Santo, o sea, fue Dios y hombre, ¿no? Pero eso ya lo vimos en la introducción, ¿no? Y bueno, entonces miren, entonces Juan está tratando de aclarar todo esto, ¿no? Específicamente señalar que Cristo, cuando vino a la tierra, era hombre, es 100% hombre y a su vez también 100% Dios, en un sentido combinado que no podemos entender del todo, ¿no? Pero bueno, en la introducción traté de poner un par de ejemplos para más o menos llegar a comprender esto, ¿no? Entonces, miren, en el principio, ¿no? Y la primera palabra que nos aparece aquí, el principio, y esto nos recuerda mucho a Génesis 1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero este principio que está aquí hablando Juan no es el principio de la creación, es el principio del principio del principio del principio. Vamos a decirlo de cierta manera así, ¿no? Ya, para nosotros los seres humanos estamos limitados a un principio y a un fin, pero Dios no está limitado al tiempo
ni a las cosas físicas, no está limitado a nada. Entonces, es algo que no nos entra muy bien a nosotros en la cabeza, ¿no? Pero simplemente lo que se puede decir es esto, ¿no? Ellos han existido siempre y siempre van a existir. ¿Cómo entender esto? No se puede entender simplemente. Somos seres mortales, para nosotros todo tiene que tener un principio y un final, pero ellos no son así, ¿no? Ellos pertenecen a otra categoría, a otro nivel que nosotros escapamos en todo el sentido de la palabra aún incluso en el tratar de entender esto, ¿no? Entonces, ellos siempre han existido, ¿no? Y Jesús, que es el verbo, la palabra, que es lo que trata de decir aquí. Cuando hablamos del verbo, hablamos de la palabra, y cuando hablamos de la palabra, hablamos de Cristo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí Juan aclara, ¿no? Que en el principio, desde el principio ha existido siempre. No es que en algún momento del pasado, de la eternidad, a Dios se le ocurrió la idea de crear a su hijo. No, por eso dice aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Era con Dios, los dos estaban juntos, ¿no? Y el verbo era Dios, o sea, Cristo era Dios. Cristo nunca dejó de ser Dios, que nunca utilizó su deidad, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces aquí en sí, Juan aclara que siempre ha existido con Dios y siempre ha sido Dios. No es que cuando Jesús recién aparece como deidad, cuando Él viene a la tierra, recién Él es creado, tampoco. Hay muchas... Hubieron y hay, creo, en la actualidad muchas ideas raras con respecto a la deidad de Dios, ¿no? Y bueno, aquí Juan trata de refutar todas y cada una de ellas, ¿no? Este era en el principio con Dios, ¿no? Versículo 2. Siempre han estado y siempre han existido juntos, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que se ha creado en el universo ha sido participante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo aclaré mucho en el estudio de Génesis 1, ¿no? Podríamos decir que el Padre es el arquitecto, Jesús es el maestro constructor, o el albañil, podríamos también decirlo así, o el chalán, como le llaman los mexicanos, ¿no? Y el Espíritu Santo sería la herramienta, el martillo, el escuadra, el serrucho, el bailejo, no sé, ¿no? Los tres son esenciales para la obra de la creación. Pongamos un ejemplo así, ¿no? Hablando un poquito como ejemplo a la creación del hombre. Dios diseñó todo el sistema, ¿no? Biológico del ser humano. Jesús cogió y lo formó, ¿no? Lo hizo realidad. Y el Espíritu Santo le dio la vida. Podríamos ponerlo de esta manera. No digo que sea exactamente así, ¿no? Pero dése en cuenta. O sea, los tres son importantes. Los tres han sido importantes en la obra de creación. De igual manera, todo el universo, todos los seres que han existido, ¿no? Que incluso son más antiguos que nosotros, porque hasta donde se entiende, lo último que se creó en el universo fue el ser humano. ¿De cuántos miles, millones o solamente cientos de mundos se crearon? No lo sabemos. Yo creo que son miles, yo creo que son quizás hasta millones de mundos que se crearon. Yo creo, porque la creatividad de Dios no tiene límite, ¿no? Yo como artista aficionado también, ¿no? Sé que la creatividad no tiene límites. Mientras hay inspiración, hay creatividad. Y mientras hay creatividad, pues no hay fin, podríamos decirlo así, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Simples especulaciones. Nada tampoco certero lo que lo estoy diciendo. Pero bueno, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han participado en toda la obra de la creación. Absolutamente, Juan lo está aclarando. Ellos han existido siempre y siempre Jesús y el Espíritu Santo han participado en la obra de la creación, ¿no? En él estaba la vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida de este mundo, no? Jesús vino, y no solamente Jesús vino, disculpen por decirlo de esta manera, Jesús no vino a darse un tour, Jesús no vino de vacaciones, ¿no? Jesús vino a dar vida, pero ¿en qué sentido vino a dar vida? Bueno, muchos podemos decir, bueno, Jesús resucitó unos cuantos, sí, y sanó a otros tantos más también. Pero en sí, ¿cuál es la vida que Cristo quiso impartir? Es la vida eterna. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia, por medio de su muerte, ¿no? Él compartió, nos dio la vida, ¿no? La vida del ser humano, nuestra existencia, es muy comparada a un simple día de trabajo, ¿no? Coges en un día, haces lo que tienes que hacer, llega la noche y descansas, ¿no?
y al día siguiente te despiertas a hacer otra faena. La vida del ser humano es así, vives una vida larga, corta, bueno, quién sabe, ¿no? Llega la muerte, que es como un sueño, y en algún momento, ¿qué cosa? Se te despierta o se te resucita, mejor dicho, ¿no? Para salvación o perdición, ese es otro asunto. Entonces, la vida del ser humano es así, es monótona y vacía, tristemente, fuera de Dios. Entonces, Cristo vino a darnos eso, vida eterna, ¿no? Vino a darnos la promesa que nos iba a despertar del sueño. Y bueno, aquí entra mucho, mucho que decir. Yo simplemente voy a tratar, entre comillas, de destacar las cosas más importantes, ¿no? Entonces, Él era la vida y era la luz de los hombres, la luz, la gracia, el conocimiento, ¿no? El conocimiento de los justos es como el alba, ¿no? Que va esclareciendo hasta que el mediodía, ¿no? Y donde ya no hay sombras, ¿no? Eso lo dice, creo que el salmista, si no mal recuerdo. Entonces, esa es la luz, el conocimiento, la gracia de Dios, ¿no? Y Jesús vino a dar todo eso, ¿no? Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron, ¿no? Y bueno, Jesús aquí resaltó, podríamos decirlo, de una manera excepcional, ¿no? Entre los hombres. De igual manera su doctrina entre la muerte y su resurrección, obviamente, ¿no? Pero lastimosamente las personas que estaban en tinieblas, ¿no? Los que estaban muertos espiritualmente, no se olviden, ¿no? Las palabras de Jesús, deja que los muertos entierren a los muertos, ¿no? Hablando en el sentido espiritual. No la entendieron o no la quisieron entender, ¿no? Y esto ya lo vamos a ver más adelante en el estudio, ¿no? Como muchas veces Cristo habló en un sentido simbólico, pero las personas se lo tomaban en el sentido literal, ¿no? Y algunos otros pues simplemente no quisieron entender lo que Él llegaba a decir. Y bueno, Jesús venció la muerte, ¿no? Pero vuelvo y repito, ¿no? De igual manera, Jesús venció la muerte y por eso nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Pero ¿cuántos acudimos al Dios de la vida? ¿Y cuántos más acudimos al Dios de la muerte? Bueno, sigamos, ¿no? Y bueno, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿no? Y aquí vemos Juan, ¿no? Como enviado de Dios, que se lo reconoce como enviado de Dios, ¿no? Profetizado por Malaquías capítulo 4. Este vino por testimonio, ¿no? Este vino por percepción espiritual, podríamos decir, o guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de Cristo, para que todos creyesen por medio de Él. O sea, y vuelvo a repetir e insistir, la obra de Juan el Bautista es la misma obra que las personas, nosotros, la generación del tiempo del fin, tiene que llegar a ser. ¿Cuál fue o cuál era el propósito de Juan el Bautista? ¿Era bautizar almas? ¿Era tener muchos seguidores? ¿Era tratar de llevar muchas almas a Cristo? ¿Cuál era realmente el camino de Juan? Hasta donde entendemos el propósito principal de la vida de Juan era ¿qué cosa? Preparar el camino para el Mesías, era sembrar la semilla y que Jesús venga y cosechara. Ese fue el propósito de la vida de Juan, ¿no? El cual simplemente preparó los corazones, ¿no? Para verdades más duras, podríamos decirlo así, ¿no? Es como, por ejemplo, tú no coges a un niño de 6 años y lo llevas a la universidad. Entonces, no vas a hacer eso. El pobre no sabe ni leer ni escribir y lo llevas a la universidad. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido. Lo primero que haces, ¿qué cosa? Es meterlo en la primaria. Después, ¿qué cosa? Al colegio. Y por último, ¿a dónde? A la universidad. Y de la universidad, pues bueno, siguen unos cuantos especialidades más, ¿no? Entonces, miren, Juan, podríamos decir que fue el que vino a prepararnos en el sentido primario, ¿no? De la espiritualidad, ¿no? Jesús ya nos preparó a un otro nivel y al final podríamos decir que los que dieron el golpe final fueron los apóstoles, ¿no? De esa manera vemos los 3 pasos, ¿no? Podríamos decir de la preparación de las personas, ¿no? Y bueno, sigamos. Él no era la luz, ¿no? Juan, sino para que diese testimonio de la luz, ¿no? Y bueno, incluso Juan dijo, ¿no? Yo no soy el Cristo. Viene uno del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus zapatos, o sea, no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Esas son las palabras de Juan, ¿no? Entonces, me encanta esta parte de Juan, ¿no? Porque tuvo la humildad, ¿no? Para coger y dejar que otros disfruten del trabajo que ha hecho, ¿no?
Y es algo que, miren, nosotros todos hemos compartido esto, ¿no? Eh, ¿Cuántos padres, ¿no? No crían o educan a sus hijos, ¿no? Para que ellos logren lo que ellos quizás no lograron. Pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que hay padres que no son profesionales, no han tenido buenas oportunidades en la vida, ¿no? No tuvieron una buena oportunidad en la vida por situación económica o malas decisiones, no sabemos, ¿no? Ellos que dicen, no, yo quisiera que mi hijo sea mejor, ¿no? Yo pude llegar a ser enfermero, yo quiero que mi hijo sea doctor, ¿no? Cositas así, ¿no? Entonces, mire, Juan no tuvo ese problema, ¿no? Juan no tuvo un problema de que, no, yo soy el mejor o quién tiene más gente, ¿no? Él simplemente cogió, se sometió, ¿no? A la voluntad de Dios y menguó, como él mismo dijo, ¿no? Y dejó que Cristo siga su obra, ¿no? Y es algo que todos deberíamos hacer en la vida cristiana. Y a veces, mire, en las iglesias surgen estos problemas, que hay un hermano que quiere hacer todo, quiere ser el principal de todo. No saben lo que piden, primero que nada, ¿no? No deberían hacer así las cosas. Miren, yo tengo un manual de supervivencia militar, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, habla del líder. Y dice, el líder no es el que hace todo, decía en ese manual. El líder está en todo, sí, pero no hace todo. Yo como líder, por ejemplo, ¿no? Tengo, digamos, un grupo, ¿no? de personas y estamos en el campo, estamos en plena montaña. Da la casualidad de que uno es especialista en rastreo. Ya, da la casualidad también de que otro es especialista en plantas. Otro es especialista en caza, ¿no? Otro es especialista en medicina. ¿Qué es lo que yo hago? Pues a cada uno le asigno una tarea, ¿no? Pero si yo soy torpe y soy egoísta, ¿qué digo? No, yo me voy a casar, o no, yo me voy a hacer. Y yo buscando el protagonismo, ¿no? Por buscar el protagonismo, lo único que voy a hacer es meterme en problemas, ¿no? Y no voy a rendir, porque un buen líder lo que tiene que hacer es asignar tareas, ¿no? Simplemente, y un líder no es que, incluso un buen líder tiene que reconocer, ¿no? De que hay alguien mejor que ti en alguna área, y eso no es ningún problema, ¿no? Pero yo sigo siendo el líder, ¿no? Eso, por ejemplo, pone en este manual de supervivencia, ¿no? Que es una de las cuestiones técnicas, base, ¿no? De lo que tiene que hacer un buen líder, ¿no? Entonces, cada cual tiene un papel que desarrollar, ¿no? Y sobre todo en el plan de la salvación. No tengamos nosotros ni suframos de envidia o de celos o de perjuicios, ¿no? Porque uno hace una cosa y yo no lo hago, ¿no? Pues el trabajo que tú puedes hacer no lo hace otra persona, ¿no? Y el trabajo que hace otra persona tú tampoco lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema? Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene su momento, su lugar. Eso también lo vimos en la historia de Moisés con Josué. Moisés fue el hombre diseñado, preparado y capacitado para liberar al pueblo de Israel. Pero Josué fue el hombre preparado, diseñado y capacitado ¿para qué cosa? Para posesionar al pueblo de Israel en Canaán. ¿Cuál fue el problema? Ninguno. Cada uno tuvo un papel que desarrollar y gracias a que cada uno supo qué hacer en el momento y en el lugar, el pueblo de Israel pudo llegar a poseer la tierra prometida. Moisés hizo la mitad del trabajo, no fue ni la mitad más importante ni la menos importante, simplemente fue la mitad del trabajo, y Josué de igual manera hizo la otra mitad del trabajo, que no fue ni la más importante ni la menos importante, simplemente fue la mitad del trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Tenemos vuelvo a repetir, a Juan, que él preparó el camino. Fin de la historia, ¿no? Y Jesús pues vino y preparó también otro camino, podríamos decir. Y los apóstoles prepararon aún otro camino más, ¿no? De hecho, cuando nosotros ya vamos para el libro de Hechos, ¿no? En el libro de Hechos, los apóstoles bautizan en un día a más personas de las que Jesús bautizó en todo su ministerio. ¿Qué significa? ¿Que los apóstoles fueron más que Jesús? No, simplemente que así son las cosas y así a veces tienen que suceder. Eso es todo, nada más, ¿no? Y bueno, sigamos. Me detuve aquí un poquito porque a veces esto es un punto justamente un poquito de controversia a veces, ¿no? Pero espero haber sido un poquito claro, ¿no? Tomando todos estos ejemplos bíblicos, ¿no? Dice, aquel era, ¿no? Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿no? Que viene a este mundo, ¿no? Entonces, miren, Juan era luz, claro que Juan era luz, ¿no? Pero Juan era una linterna, Jesús era el sol. Entonces, una linterna es importante
en la noche? Por supuesto que lo es, ¿no? Pero, ¿qué más importante sería? ¿Una linterna en la noche o la luz del sol en la noche? Ustedes entienden, ¿no? Y Juan no tuvo ningún problema por eso, ¿no? Ya vamos a ver más de él más adelante, ¿no? Bueno, la luz verdadera era aquí en Cristo. Entonces, miren, ahí el énfasis, ¿dónde es? ¿Dónde es el énfasis? Y Juan lo dejó claro, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A dónde mandó el énfasis Juan? ¿A dónde mandó Juan la salvación? ¿Dónde dijo, ahí está la salvación? Él mismo lo hizo, ¿no? Entonces, muchas a veces nos quedamos, ¿no? Una vez, por ejemplo, hablaba con alguien y me decía, yo no soy al menos como esa persona. Y yo le dije, es que usted no tiene que compararse con esa persona. Le dije, usted tiene que compararse, le dije, con Cristo. Y él me dijo, bueno, ahí sí ya no puedo, me dijo. Entonces, ¿dónde está nuestro centro, no? No es decir, bueno, yo soy mejor que David. O, bueno, yo fui mejor que Moisés. No, la cosa es, yo soy como Cristo, ¿no? Aunque ustedes suena tal vez un poco contradictorio, ¿no? Pero nosotros tenemos que llegar a alcanzar ese estándar, ¿no? No es competencia, ¿no? Pero es una meta lo que nosotros tenemos que llegar a alcanzar, ¿no? Que es el carácter de Cristo en nuestros corazones, ¿no? Y bueno, sigamos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Claro, Dios creó todas las cosas, ¿no? Pero el mundo no lo conoció o no lo reconoció, ¿no? Como la luz verdadera, lastimosamente. ¿Por qué? Porque el mundo y los líderes de esa época tenían, ¿qué cosa? Un ideal. Y ellos decían, no, el Mesías va a ser así asado y cocinado. ¿Qué pasa hoy en el mundo cristiano? ¿Qué pasa hoy en el mundo cristiano? ¿No tiene su propio ideal? ¿No tienen su propia manera de adorar a Dios? ¿No tienen su propia manera de guardar el día de Dios? ¿No tienen su propia manera de llevar almas a Dios? ¿No? ¿Qué pasa hoy con el mundo cristiano? Hoy tampoco el mundo cristiano no lo reconoce. ¿Saben por qué? Simplemente por esto. Porque ya no leen esto. Y lo único que estudian es qué cosa, teorías y métodos humanos. Nada más, ¿no? Triste realidad, ese es el mundo cristiano en la actualidad, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo reconocieron, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Yo el otro día estaba participando en un grupo, ¿no? Y yo les decía, porque hay algunos hermanos que son de República Dominicana, y saludos a todos los que me están viendo de República Dominicana. Y yo les decía a ellos, les ponía un ejemplo justamente más o menos hablando de esto. Y yo les decía, ¿cómo es posible, les decía yo, cómo es posible que un dominicano no reconozca a otro dominicano? Yo, que tengo contactos en todo el mundo, ¿no? Yo a veces escucho una persona que me manda un audio y digo, este es colombiano, o este es peruano, o este es mexicano, o este es dominicano. ¿Cómo me doy cuenta? Ni siquiera veo las fotos. ¿Cómo me doy cuenta de qué país son ellos? Por el acento, ¿no? Por el acento, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando era nuevo en este mundo y comenzaba a conocer a las personas, no, por falta de experiencia, no podía reconocerlo, ¿no? Pero ya con tantos contactos, y el uno me escribe, el otro también, ¿no? Uno aprende, ¿no? A darse cuenta quién es quién y de qué país es, ¿no? Incluso a veces el código telefónico les delata. Es la experiencia, es la comunión, ha sido la vivencia que tengo, ¿no? De igual manera, ¿no? Yo les decía a ellos, ¿cómo un dominicano no puede reconocer a otro dominicano? Eso es absurdo, sería absurdo, ¿no? Que tú siendo dominicano no puedes reconocer a otro dominicano. Le va a delatar el acento, el físico, porque cada país, cada región del mundo tiene su cultura, tiene su acento, tiene sus gustos, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, volvamos al pasaje bíblico, ¿no? ¿Cómo es posible que su gente no reconoció a su Mesías? Su propio pueblo no lo pudo reconocer. ¿Cómo es posible eso? Simplemente les digo algo, no eran qué cosa, no eran su gente. Como una madre, no sé, ha habido casos, ¿no? Especiales, ¿no? De madres que han perdido sus hijos cuando eran niños, incluso cuando eran bebés, ¿no? Y es increíble, ¿no? Que hay madres que ni siquiera, ¿no? Podemos decir, conociendo el rostro de sus hijos, ¿no? Los han podido identificar. ¿Cómo es posible, no? Eso, ¿no? Pues bueno, estuvo 9 meses en el vientre de ella. Algo tiene que haber, ¿no? Que los une, algún vínculo especial que no alcanza a nuestra comprensión, ¿no? De igual manera, ¿cómo es posible que un cristiano no reconozca a Cristo? ¿Cómo es posible que un cristiano no reconozca la voz de Dios? Muchas veces nosotros nos sorprendemos y nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no?
en, en un sentido de sorpresa, ¿no? ¿Cómo es posible que un cristiano pueda hacer esto? Dice uno. ¿Cómo es posible que pongan esa música? ¿Cómo es posible que incentiven esos programas, ¿no? Pues simple, no tienen comunión con Él. Eso es todo. No hay más. Han dejado la Biblia a un lado y si por último la utilizan, hacen lo mismo que hicieron los fariseos. Le interpretan a su conveniencia propia, ¿no? Simplemente se inventan mandamientos y doctrinas de hombres. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo reconocieron. Porque incluso acuérdense en lo que decía la gente, pero este enseña con autoridad, ¿no? Enseña nuevas cosas, no enseñaba nada nuevo, enseñaba lo que ya estaba escrito, solo que de la interpretación correcta nada más. Y bueno, sigamos. Vamos al versículo 12, ¿no? Miren, mas todos los que le recibieron, ¿no? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, los que le reconocieron, ¿no? Como hijos de Dios, ¿no? Les dio ¿qué cosa? Les dio podemos decir, la capacidad para que voluntariamente sean sus hijos, mejor dicho así, ¿no? Entonces, hubieron quienes le reconocieron, oye, sí, ¿no? Hubieron algunos, ya no muchos, pero hubieron algunos, ¿no? Entonces ellos tuvieron la capacidad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Pero para el que acepta, ¿no? A ver, un decir, ¿no? ¿Qué tal si yo, a la madre y al padre que me concibieron, no los reconozco como padres? ¿Qué va a suceder? Simplemente eso, que no los voy a reconocer como padres, no les voy a tener respeto, no voy a someterme a su autoridad, ni nada por el estilo, ¿no? Los que reconocen a Cristo como hijos de Dios, que es solamente decir, no, sí, yo sí creo que era el Hijo de Dios. No, eso abarca muchas cosas, ¿no? Abarca la obediencia, el respeto, bueno, muchas cosas, ¿no? Totalmente someterse a su voluntad, ¿no? Entonces, el que cree que Él es Hijo de Dios, ¿no? Le da la potestad de llamarse también Hijo de Dios, ¿no? Acuérdense que dijo Jesús, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen mi voluntad, ahí está. Queremos ser de la familia de Cristo, pues bueno, ahí está. No solamente es el creer, sino también es el hacer. Miren, versículo 13, un pasaje bastante interesante, muy, muy interesante. Déjenme aquí señalar, no lo he señalado. Y dice, los cuales, ¿no? Estas personas que creen en Él, los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, ¿no? Miren, ¿qué significa? Que hay personas que nacen de manera especial. Yo diría que sí y que no. ¿Hubieron nacimientos especiales en la Biblia? Oye, sí, pero vamos al ejemplo de Juan. Estamos en el ejemplo de Juan, ¿no? Sus padres, que eran Zacarías y Elizabeth, si no mal recuerdo, por favor corríjame si estoy mal, ¿no? ¿Qué sucedía con ellos, no? Eran ancianos, ya, yo me imagino que Elizabeth ya le había pasado le da lo que le da a las mujeres. Zacarías tal vez ya no tenía su virilidad, quién sabe, ya eran ancianos, ¿no? Ahora, yo me imagino, ¿no? Que Zacarías, que eso ya lo analizamos, ¿no? Él simplemente lo único que quería era un hijo, tener un hijo para que siga su apellido, ¿no? Pero Dios no solamente le dio un hijo, ¿no? Le dio a Elías, podríamos decirlo así, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Dios, no le dio lo que él le pidió, le dio algo mucho mejor, ¿no? Entonces, miren, hay personas, ¿no? En este mundo que podríamos decir que han nacido, ¿no? De cierta manera para ser personas dedicadas al servicio de Dios, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? Yo ya les he puesto mi propio testimonio, que yo desde que mi mamá se enteró que estaba embarazada, pues bueno, hice un pacto con Dios, ahí en su ignorancia católica, porque era católica, ¿no? Y bueno, parece que Dios sí escuchó esa promesa, ¿no? Ahora miren, ahora abarcando a todos los verdaderos cristianos, ¿no? Ellos no han nacido en este mundo para hacer su voluntad.
o para tener la vida que ellos han querido. Ellos han nacido en este mundo para hacer simplemente, ¿qué cosa? La obra de Dios, ¿no? Es como en la historia de la Reforma. El papá de Martín Lutero, eran bastante pobres. El papá de Martín Lutero dice que trabajaba en las minas de carbón, si no mal recuerdo. Y literalmente el hombre se partía la espalda, y se partió la espalda por darle una buena educación a Lutero, y para que sea abogado y para que de esa manera el apellido de él sea reconocido, porque eran muy pobres, muy humildes. En su decepción, Lutero se hace sacerdote. Y el papá de Lutero, pues bueno, se moría del coraje, ¿no? Con el hijo, ¿no? Porque se esforzó tanto, ¿no? Para que su hijo sea alguien, ¿no? Pero miren cómo es la historia, ¿no? Hasta el día de hoy, todo el mundo recuerda el nombre de Lutero, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? El padre de él no lo quería para la gloria de este mundo, pero arriba alguien había designado que él sea para qué cosa, para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, todo cristiano no ha nacido en este mundo para postergar su apellido, su nombre, su fama o no sé qué, ¿no? Sino qué cosa, para la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, muchos han perdido la vida, muchos han quedado sin herederos incluso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Jeremías, que ya analizamos esa historia, ¿no? Que se le prohibió casarse, ¿no? Pero hasta el día de hoy se los recuerda, ¿no? Entonces, miren, estos no nacieron, ¿no? Para hacer la voluntad humana, podríamos decirlo, ¿no? Sino la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿quiénes son estos? Lo somos todos los que nos hemos llamado cristianos, ¿no? Unos de una manera más específica que otros. Bueno, sí, quizás, pero los así llamados cristianos hemos nacido en el sentido físico y más en el sentido espiritual por medio del bautismo, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, vamos al versículo 14. Están muy sustanciosos estos versículos bíblicos. Disculparán que me estoy alargando tanto, pero vale la pena comentarlos, la verdad, ¿no? Y el verbo Cristo, la palabra, ¿no? Fue hecho carne, ¿no? Fue humano, ¿no? Y habitó entre nosotros, ¿no? Aquí la palabra habitó es la misma que se utiliza para tabernáculo. Se podría traducir tabernaculizó, ¿no? Moró, vivió, coexistió, convivió con nosotros. Y pues bueno, eso ya lo hemos visto a lo largo de los evangelios, ¿no? Cómo vivió con nosotros, sufrió con nosotros, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y vimos su gloria, ¿no? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, vamos a aclarar aquí algo, ¿no? La palabra unigénito. ¿Qué significa esta palabra unigénito? Significa que Cristo es creación, ¿no? Verán, vuelvo a repetir y a insistir. Se está usando y se está tratando de usar el lenguaje humano para comprender lo divino. La palabra unigénito, ¿no? La mejor traducción sería único en su género, en su clase, ¿no? Esa podría ser una de las mejores traducciones, ¿no? Porque Cristo, como ningún ser en este universo, ¿no? Era hombre y Dios, y como ningún ser divino adoptó la humanidad, ¿no? Cosa que no se ha visto, ¿no? Nunca, ¿no? Y esto fue necesario para que Él justamente pueda ser juez sobre nosotros, para que de esa manera no tengamos pretexto y el pecado no tenga pretexto de ser. De igual manera, la palabra unigénito, o en otras partes también se habla de primogénito, ¿no? También eso hace una referencia a que Él es heredero de la creación, solamente en el sentido del título, no en las cuestiones de que Él es creado, que literalmente Él creó, que literalmente Dios creó a Jesús, no en ese sentido. Es en el simbolismo de la palabra unigénito o primogénito, como también se puede encontrar en otras traducciones, ¿no? Lleno de gracia y verdad, ¿no? Entonces, bueno, lleno de gracia y verdad, pues es simplemente las características de su vida aquí y de lo que aún realiza en el cielo, nada más, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Hecho carne, el unigénito, ¿no? Único en su clase, o el heredero del Padre, ¿no? En el sentido simbólico nada más, ¿no? Lleno de gracia y verdad. Y pues bueno, lleno de gracia y verdad, pues vino a efectuar el plan de salvación, vino a dar gracia a los hombres, vino a enseñar la verdad que se estaba perdiendo desde hace rato, ¿no? Y bueno, etcétera, 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 ¿no? Versículos 15, ¿no?
Y miren, Juan dio testimonio de él, ¿no? Y bueno, yo creo que aún se da. Diciendo, de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí está, ¿no? Juan aclara, ¿no? A pesar de que Juan era 6 meses mayor que Jesús, no se está refiriendo, perdón, sí, aunque Juan era 6 veces mayor que Jesús, ¿no? Juan tranquilamente podría haber dicho, ¿no? Yo soy primero que él, si se estaba refiriendo a la edad, ¿no? Pero él dice, es antes que mí. Entonces Jesús existía antes que Juan, obviamente porque era Dios, ¿no? Esto refutando, ¿no? A lo que se creía, ¿no? De que en el momento en que Cristo nació en esta tierra, recién llegó a existir. No es así, siempre había existido. Y esto también se los aclaró Jesús a los saduceos, ¿no? Cuando él les dijo, ¿no? Haciendo una referencia, ¿no? A que David lo llamó Señor. ¿Y cómo puede ser Señor si es hijo de David? Es porque siempre ha existido, ¿no? Eso también yo lo expliqué aquí en los evangelios, ¿no? Y bueno, entonces miren, aquí Juan aclara, ¿no? De que él había existido ya antes de él, ¿no? Porque es primero que yo, ¿no? Versículo 16, y de su plenitud tomamos todos, y gracia, y de su plenitud tomamos todo, gracia por gracia, ¿no? O recibimos gracia más gracia, también podríamos decir, ¿no? O sea, por la victoria de Cristo, ¿no? Nosotros recibimos gracia en abundancia. Ya teníamos gracia antes de la cruz, claro que ya tenemos gracia, ¿no? Pero ahora tenemos gracia para regalar, como se utiliza alguna expresión, ¿no? Gracias a la victoria sobre el pecado, ¿no? Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, ¿no? Y bueno, aquí obviamente hace un contraste entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Los dos pactos eran buenos? Sí. ¿Eran necesarios? Claro que sí. El pacto antiguo lo podríamos comparar con Juan el Bautista. El pacto nuevo lo podríamos comparar con Jesús, ¿no? Juan el Bautista era bueno, claro, era muy bueno. Su mensaje era verdadero, también era verdadero, ¿no? Pero ¿cuál fue mejor? Jesús, ¿no? De igual manera, ¿cuál fue el mejor pacto? ¿El antiguo o el nuevo? El nuevo, imagínense en el pacto antiguo, ya pasamos por el Pentateuco. Imagínense solamente hablando en el sentido económico. No quiero sonar egoísta, pero vamos a verlo así. Hablando en el sentido económico, imagínense en lo que es sacrificar 2 corderos diarios. Eres pobre, está bien. Imagínate ahora sacrificar 2 palomas diarias. Tienen su precio, ¿eh? Digamos que cada paloma vale $2. Digamos que cada paloma vale $1, ya. Estamos hablando, solamente por mí, estamos hablando de $14 a la semana. Estamos hablando de aproximadamente de $60 al mes. Solamente de mí. ¿Ya? Solamente para yo poder servir culto a Dios, sin contar los demás sacrificios. Estamos hablando de que mensualmente tendría que yo gastarme $100, ¿no? Para estar presentable en la presencia de Dios. Ahora, sí, y eso dejando a un lado el diezmo y todas esas cosas, ¿no? Ahora, mire, solo hablando en el sentido económico, no quiero sonar egoísta, ¿no? Pero quiero que vean la facilidad de lo que es el pacto. Ahora tú lo único que tienes que hacer, ¿no? Es coger, ponerte de rodillas, pedirle perdón a Dios de todo corazón, de manera sincera, y listo. Te ahorraste dinero. Solo poniendo en el sentido económico, por favor, no quiero sonar egoísta, pero es para que ustedes me entiendan, ¿no? Las facilidades. Ahora, veamos otro punto. ¿Dónde quedaba el templo? ¿Qué tal si tú vivías en los extremos de Israel? Anda ya, pues todos los días. Si se dan cuenta, ¿no? El viejo pacto era muy limitado, es lo que les trato de decir, ¿no? A comparación del nuevo, que donde sea nosotros podemos adorar y pedirle perdón a Dios, ¿no? Eso es lo que yo quiero que comprendan, ¿no? Entonces, miren, la ley, estamos hablando de la ley mosaica específicamente, no la ley de los 10 mandamientos, ¿no? Fue dada por Moisés, fue buena, ¿no? Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, que es aún mucho mejor, es más fácil, ¿no? Es más factible para nosotros, ¿no? Versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, si hablamos en el sentido físico, ¿quién ha visto a Jehová de los ejércitos?
Yo creo que ni los ángeles, porque hasta donde se ve las visiones de los profetas y cómo se lo ve a Dios en su trono, siempre está cubierto, al menos su rostro siempre está cubierto por un par de serafines, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que los únicos que han podido verlo cara a cara ha sido el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta donde yo entiendo, hay cositas que no entendemos mucho en el cielo. Yo ya les expliqué esto cuando analizamos el libro de Ezequiel, ¿no? Fue titánico tratar de interpretar el capítulo 1, ¿no? Pero humanamente hicimos lo posible, ¿no? Entonces, miren, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Moisés lo vio. Moisés estuvo en su presencia con un gran esfuerzo, cosa que un par de veces el pobre cayó tumbado, ¿no? De lo impresionante que fue. Y eso que Moisés fue Moisés, ¿no? El profeta, uno de los profetas más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Podríamos decirlo que entre los tres más grandes, ¿no? Puede estar tranquilamente Moisés, ¿no? Y ni aun así él pudo medio verlo, ¿no? Entonces, mire, ni siquiera Satanás es capaz de resistirse a la presencia divina, ¿no? Ni los demonios, que acuérdense que tienen parte espiritual divina, de cierta manera, hablando en el sentido espiritual, ¿no? O sea, son espíritus, a eso me refiero, ¿no? Pueden soportar la presencia divina. Entonces, ¿cuánto más un hombre? Entonces, nadie ha visto jamás físicamente a Dios, ¿no? El único que la ha visto es el Hijo, ¿no? Que está pues en la presencia, en el seno, en la intimidad con el Padre, ¿no? Ahora miren, pero a nosotros no nos interesa, hermanos, disculpen que lo diga así, no nos interesa, no nos incumbe, no nos importa tratar de ver a Dios físicamente. Eso es simplemente una curiosidad. Eso es todo, ¿no? Es eso, es una simple curiosidad. Eso no es importante, no es relevante, ¿no? Disculpen, miren, yo, por ejemplo, tengo la cámara del celular dañada. No importa, porque la importancia del estudio del año bíblico no es mi cara, ¿no? No es la resolución de la imagen, ¿no? Es que cosa, es el mensaje. Yo mientras pueda grabar audios, pues bueno, ahí vamos a estar dándole, ¿no? No pasa absolutamente nada. Con Dios es lo mismo. No nos interesa a nosotros el físico de Dios, vamos a decirlo de esta manera, sino que cosa es conocer su carácter, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver más adelante. En el libro de Juan está hermosísimo el libro de Juan, muy sustancial, muy hermoso, diferente a los otros tres evangelios, ¿no? Muy diferente, ¿no? Los tres evangelios han sido hermosos, pero Juan es muy diferente y eso nos da otra perspectiva. Está muy bonito, la verdad, Juan. Fue una sorpresa para mí, la verdad. Y miren, lo que a nosotros nos interesa es conocer el carácter de Dios. ¿Por qué nos interesa conocer el carácter de Dios? ¿Por qué a un fan le interesa conocer la vida de su artista? ¿Por qué? Dígame, ¿cómo se viste la gente que escucha música rock? Ellos se ponen camisetas rosadas, ¿no? Andan en shorts, ¿no? Y andan con botitas que tienen pelucita, ¿no? Así andan los que escuchan rock, ¿no? Así se visten, ¿no? De rosado. No, se visten de negro y andan con sus piercing y sus cadenas y andan con el pelo largo e incluso unos se ponen hasta sombra en los ojos, ¿no? ¿Y cómo son los que cantan música rock? No, pues los que cantan música rock andan con traje y con corbata, ¿verdad? No, pues andan también vestidos como sus fans, o más bien dicho, sus fans se visten como ellos, ¿no? ¿Por qué les interesa a los fans saber de la vida de sus artistas? Porque quieren imitarlos. Simple y llanamente es así. ¿O no es así? Es así, ¿no? Ahora, nosotros, ¿por qué nos interesa conocer el carácter de Dios? Porque nosotros queremos, ¿qué cosa? Imitarlo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos compete, ¿no? Tratar de conocer el carácter de Dios. Pero ¿cómo conocer el carácter de Jehová de todos los ejércitos, ¿no? ¿Cómo es posible conocerlo a Él? Simple y llanamente por medio de su Hijo. ¿Y cómo conozco a su Hijo? Pues bueno, a lo escrito está, ¿no? Entonces, miren, aunque no podemos ver a Dios, ¿no? Podemos ver o conocer a Cristo, ¿no? El cual nos da a conocer el carácter de la deidad, ¿no? Por eso incluso más adelante, creo que es Felipe creo que es, ¿no? Que le dice a Jesús, ¿no? Señor, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y él dice,
tanto tiempo conmigo y no habéis visto al Padre. Es como yo les digo a ustedes, ¿no? Ustedes tanto tiempo viendo mis videos y no saben cómo son los ecuatorianos. Es más o menos lo mismo, ¿no? Ustedes no necesitan quizás ni siquiera venir a mi país, simplemente escuchándome a mí, viéndome a mí, ya se hace una idea de cómo somos nosotros, ¿no? Más o menos el ejemplo así, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con los demás versículos y bueno, ya ha acabado la parte más sustancial del capítulo 1. Y sinceramente, déjenme ver. Si fuera bueno leer esto primero. $12, $13. Ya. Verán, vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía, porque todos los comentarios yo no los he leído, son del versículo 1 al 18 estoy viendo, entonces vamos a leerlos, ¿ya? Sí, después tenemos otros comentarios más, que es del capítulo, de los versículos finales del capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a leerlos en ese orden, ¿no? Entonces, miren, no he leído los comentarios del Espíritu de Profecía, me imagino que tienen mucho que ver con la introducción que leímos el día de ayer. Y bueno, vamos a leer. Así dice la palabra de Dios, ¿no? La primera cita nos dice la eternidad de Cristo y nos menciona los versículos 1, 2 al 3. Vamos a entenderlo mejor humanamente y en mi incapacidad he tratado de expresar estos versículos de la manera más coherente y más entendible posible. No creo haberlo logrado, pero gracias a Dios, Dios nos mandó una profeta llamada Ellen G. White y vamos a ver lo que Él dijo por medio de ella, ¿no? Y bueno, la primera cita nos dice la eternidad de Cristo y nos dice, si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas existieran. Las palabras que se refieren a este tema son tan concluyentes que nadie tiene por qué quedar con dudas. Claro. Cristo fue Dios esencialmente y en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. Amén. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Amén. Miren, qué interesantes palabras, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, nadie usurpa a nadie, ¿no? Interesante también ver, ¿no?, de que Él era el comandante de los seres inteligentes celestiales, el comandante de los ángeles, ¿no? Eso lo vimos en el Antiguo Testamento, que yo les dije varias veces, ¿no? Jesús es el comandante de los ángeles, ¿no? Hoy en la actualidad yo no creo que desempeñe ese papel, hasta donde se entiende, parece que es el Espíritu Santo a quien se le delegó, ya que ahora Cristo está haciendo la intercesión por nosotros, entonces no tiene, podemos decirlo, el tiempo para dirigir a los ángeles, es una obra que se le dio al Espíritu Santo, eso lo vamos a entender en Hechos, pero miren, aquí está, ¿no? Siempre han existido, siempre existirán. Y bueno, sigue, dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo, o sea, antes de la creación, ¿no? Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas, que de otra manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible, ¿no? Entonces, miren, ahí está, ¿no? La luz, ¿no? La gloria divina, ¿no? La vida original, ¿no? Porque Satanás puede hacer vida, ¿sabían? Pero una vida falsa. Esto en un sentido literal y espiritual, pero bueno, esos son otros temas, ¿no? En fin, sigamos a la siguiente cita. Dice, Salvador divino humano. Vamos a ver qué nos dice. El apóstol quiere que nuestra atención sea parte de nosotros mismos y se enfoque en el autor de nuestra salvación, ¿no? Nos presenta las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta es la descripción de la divina, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la
imagen misma de su sustancia, ¿no? Hablando de su divinidad, ¿no? Ahora, la naturaleza humana. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Voluntariamente tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió, repito, su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no aparecido como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. O sea, suprimió totalmente su divinidad aquí en la tierra. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Anduvo en la tierra como un hombre. Por causa de nosotros se hizo pobre para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Puso a un lado su gloria y su majestad. Era Dios, pero por un tiempo se despojó de las glorias de la forma de Dios. Aunque anduvo como pobre entre los hombres, repartiendo sus bendiciones por donde quiera que iba, a su orden, legiones de ángeles habrían rodeado a su Redentor y le hubieran rendido homenaje, pero anduvo por la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado por sus criaturas, salvo pocas excepciones. La atmósfera estaba contaminada con pecados y maldiciones en lugar de himnos de alabanza. La parte de Cristo fue pobreza y humillación. Mientras iba de un lado a otro cumpliendo su misión de misericordia para aliviar a los enfermos, para reanimar a los deprimidos, apenas si una voz solitaria lo llamó bendito y los más encumbrados de la nación lo pasaron por alto con desprecio. Esto contrasta con las riquezas de gloria, con el caudal de alabanza que fluye de lenguas inmortales, con los millones de preciosas voces del universo de Dios e himnos de adoración. Pero Cristo se humilló a sí mismo y tomó sobre sí la mortalidad. Como miembro de la familia humana, era mortal, pero como Dios era fuente de vida para el mundo. En su persona divina podría haber resistido siempre los ataques de la muerte y haberse negado a ponerse bajo el dominio de ella. Sin embargo, voluntariamente entregó su vida para poder dar vida y sacar a la luz la inmortalidad. Llevó los pecados del mundo y sufrió el castigo que se acumuló como una montaña sobre su alma divina. Entregó su vida como sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. No murió porque estuviese obligado a morir, sino por su propio libre albedrío. Esto era humildad. Todo el tesoro del cielo fue derramado en una dádiva para salvar al hombre caído. Cristo reunió en su naturaleza humana todas las energías vitalizantes que los seres humanos necesitan y deben recibir. Y bueno, mis queridos hermanos, estos pasajes simplemente nos están mostrando una perspectiva, ¿no?, de la humanidad de Cristo en la tierra. No hay mucho que comentar, la verdad, porque todo está muy claro. Así que simplemente voy a seguir leyendo. Disculparán el ruido que está lloviendo. Pero bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte nomás, ¿no? Admirable combinación de hombre y Dios. Cristo podría haber ayudado su naturaleza humana para que resistiera a las incursiones de la enfermedad, derramando en su naturaleza humana vitalidad y perdurable vigor de su naturaleza divina. Pero se rebajó hasta el nivel de la naturaleza humana. Lo hizo para que se pudieran cumplir las Escrituras y el Hijo de Dios se amoldó a ese plan, aunque conocía todos los pasos que había de su humillación, los cuales debía descender para expiar los pecados de un mundo que condenado gemía. ¡Qué humildad fue esta! Maravilló a los ángeles. La lengua humana nunca podrá describirla, la imaginación no puede comprenderla. El Verbo eterno consintió en hacerse carne, Dios se hizo hombre. Fue una humildad maravillosa, ¿no? Es como, y lo pongo en un ejemplo absurdo, ¿no? Es como si yo me rebajara, ¿no?, al nivel de un cerdo, ¿no?, y viviera como un cerdo entre el fango y la suciedad, ¿no? Sé que el ejemplo tal vez es un poco grotesco, ¿no?, pero más o menos así fue la humillación
que aceptó Cristo. Mis queridos hermanos, nosotros, ¿qué somos? Si hablamos en el sentido espiritual, a comparación de lo divino, somos menos que un microbio, ¿no? Y Jesús se hizo eso. Wow, ¿no? O sea, más o menos para que nos hagamos una idea. Sigamos, dice, pero aún descendió más. Dice, el hombre Jesús debía humillarse como un hombre que soporte insultos, reproches, vergonzosas, acusaciones y ultrajes. Parecía no haber lugar para él en su propio territorio. Tuvo que huir en un lugar a otro para salvar su vida. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue negado por uno de sus más celosos seguidores, el apóstol Pedro. Se mofaron de él. Fue coronado con una corona de espinas. Fue azotado. Fue obligado a llevar la carga de la cruz. No era insensible a este desprecio y a esta ignominia. Se sometió, pero sintió la amargura como ningún otro ser podía sentirla. Era puro, santo e incontaminado, y sin embargo fue procesado criminalmente como un delincuente. El adorable Redentor descendió desde la más elevada exaltación. Paso a paso se humilló hasta la muerte. ¿Pero qué muerte? Era la más vergonzosa, la más cruel, la muerte en la cruz como un malhechor. No murió como un héroe ante los ojos del mundo, lleno de honores como los que mueren en la batalla. Murió como un criminal condenado, suspendido entre los cielos y la tierra. Murió tras una lenta agonía de vergüenza, expuesto a los vituperios y afrentas de una multitud relajada, envilecida y cargada de crímenes. Todos los que me ven me escarnecen o se me burlan, estiran la boca, menean la cabeza. Salmos 22:7. Fue contado entre los transgresores, expiró en medio de burlas y renegaron de él sus parientes según la carne. Su madre contempló su humillación y se vio forzada a ver la espada que atravesaba el corazón de ella. Soportó la cruz, menospreciado la vergüenza. Pero lo tuvo en poco, pues pensaba en los resultados que buscaba, no solo en favor de los habitantes de este pequeño mundo, sino de todo el universo, ¿no? Como ya les hemos venido diciendo. De cada mundo que Dios había creado, ¿no? O sea, el plan de salvación, como ya les he dicho varias veces, ¿no? No abarcaba este insignificante mundo, abarcaba todo el universo, la vida, la eternidad y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Cristo tenía que morir como sustituto del hombre. El hombre era un criminal condenado a muerte por transgresión de la ley de Dios, un traidor, un rebelde. Por lo tanto, el sustituto del hombre debía morir como un malhechor. O sea, pagó la culpa de un pecador, tenía que morir como pecador, ¿no? Porque Cristo estuvo en el lugar de los traidores con todos los pecados acumulados por ellos sobre su alma divina. No era suficiente que Jesús muriera para satisfacer completamente las demandas de la ley quebrantada, sino que murió una muerte oprobiosa. El profeta presenta al mundo las palabras de Cristo: no escondí mi rostro de injurias y esputos, ¿no? O insultos, creo que es. Sigamos, teniendo en cuenta todo esto, ¿pueden albergar los hombres una partícula de exaltación propia, orgullo? Nada que ver. Me reconstruyen la vida a los sufrimientos y la humillación de Cristo. ¿Pueden levantar la orgullosa cabeza como si no tuvieran que soportar pruebas, vergüenza o humillación? Y eso es triste, ¿no? El mundo cristiano piensa que la vida cristiana es un cuento de hadas. No es así. Es la vida de Cristo. Digo a los seguidores de Cristo: mirad el Calvario y sonrojaos de vergüenza por vuestras ideas arrogantes. Toda esta humillación de la majestad del cielo fue por causa del hombre culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación hasta que no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar para elevar al hombre sacándolo de su contaminación moral. Todo esto fue por vosotros que lucháis por la supremacía, por el orgullo, por el ensalzamiento humano, que teméis no recibir toda esa diferencia, ese respeto del concepto de los humanos que pensáis que os corresponde, ¿no? Duras palabras. ¿Es esto parecerse a Cristo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Murió en expiación y para convertirse en modelo de todo el que desea ser su discípulo.
¿Albergaréis egoísmo en vuestro corazón? ¿Y ensalzarán vuestros méritos los que no tienen delante de ellos a Jesús como modelo? No tenéis mérito alguno, salvo los que recibáis mediante Jesucristo. ¿Albergaréis orgullo después de haber contemplado la deidad que se humillaba y que después se rebajó como hombre hasta que no hubo nada más bajo lo cual pudiera descender? Son preguntas, ¿no?, que nos ponen a pensar. Espantaos, cielos, y asombraos vosotros, habitantes de la tierra, porque así se recompensará a nuestro Señor que despreció. ¡Qué desprecio! ¡Qué maldad! ¡Qué formalismo! ¡Qué orgullo! ¡Qué esfuerzos hechos para ensalzar el hombre y glorificar al yo! Cuando el Señor de la gloria se humilló a sí mismo y por nosotros agonizó y murió una muerte oprobiosa en la cruz. Ay, mis queridos hermanos, miren. Cristo, el Rey del universo. Yo sé que no vamos a entender eso, no importa cómo lo diga. El Rey del universo se rebajó a nuestro nivel. Vamos a ponerlo así en un sentido humano. Es como si la reina de Inglaterra, ¿no? La reina Isabel creo que es, ¿no? La reina de Inglaterra, ¿no? Cogiendo el ejemplo que les acabo de mencionar, ¿no? Es como si la reina de Inglaterra, ¿no?, se pusiera a vivir entre los cerdos. Y esto creo que una vez pasó en la realeza, si no mal recuerdo. Creo que fue el príncipe Carlos, ¿no? Creo que por ahí se filtraron unas imágenes en las cuales él estaba en una granja y estaba con un montón de animales y él estaba ahí con los animales, como un salvaje, ¿no? Fue un escándalo tremendo, ¿no? El príncipe heredero, ¿no? Así, imagínense, fue una noticia bomba, ¿no? Pero miren, volviendo al ejemplo de la reina Isabel, ¿no? Si la reina Isabel se pusiera a vivir entre los cerdos, o sea, imagínense, ¿no? Qué horror, ¿no? La reina, diría la gente, ¿cómo es posible que la reina puede llegar a hacer eso? Y miren, simplemente estoy tomando, ¿no?, un simple ejemplo humano, ¿no? Ahora imagínense en el Rey del universo a nuestro nivel. Es lo mismo que, en un patético ejemplo para tratar de entenderlo, ¿no? Es como si la reina Isabel viviera entre los cerdos, ¿no? Ahí en el fango, en el lodo, en la suciedad, ¿no? Más o menos, para que nosotros podamos entender, es más o menos lo que así hizo Cristo por nosotros, ¿no? Cristo no podría haber venido a la tierra con la gloria que tenía en los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber soportado el espectáculo. El velo, su divinidad, con la vestidura de la humanidad, pero no se desprendió de su divinidad. Como Salvador divino humano vino para estar a la cabeza de la raza caída, a compartir sus experiencias desde sus niñez hasta la virilidad. Cristo no había cambiado su divinidad por humanidad, sino que revistió su divinidad con humanidad. Ahí está, ¿no? Aclarando una vez más la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Vamos con la siguiente cita, que es bastante larga también. Son citas largas, ¿eh? Y la siguiente cita nos dice: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. Miren, esta cita es súper importante. Miren, no lo presentéis hasta la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios, podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caída, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Verán, vamos a tratar de explicar esta cita. Y bueno, me voy a resguardar con este libro que lo leí hace mucho. Bueno, no lo leí todo, le leí la mitad, la verdad. Y no, creo que ya lo leí todo. No, más de la mitad lo he leído.
Y es Introducción al mensaje de 1888 por R.J. Wayland, ¿no? Lo pueden encontrar en el sitio web www.1888libros.com, ¿no? Perdón, www.libros1888.com, ¿no? El traductor de estos, hasta donde sé, es un español. No lo conozco personalmente, pero el traductor del pastor Denis Pive me recomendó este libro y qué librazo. Y miren, voy a repetir la cita. Vamos a aclarar bien este asunto. Estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo y tenemos que ser muy claros. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Vamos a subrayar la palabra tendencias aquí. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión por causa del pecado. Su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Subrayemos esas palabras. Podría haber pecado, Jesús podía pecar, podría haber caída, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. En ningún momento hubo tendencia alguna al mal. Vamos a aclarar bien estas palabras que son un poquito confusas. Yo cuando me topé con esta cita me dio un golpe duro porque no estaba preparado para entenderlo, pero me acordé de este libro. Y ahora miren. Fue asediado por las tentaciones en el desierto. Fue asediado, fue tentado, ¿no? Por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén, ¿no? Y miren, muchos cogen esta cita de Ellen G. de White y dicen, Jesús era como Adán. ¿Sí o no? Primero que nada, yo era de los que creían que Jesús era como Adán. Para mí era inconcebible de que el Hijo de Dios sea como yo, de pecador. Ahora miren. ¿Qué es lo que trató de decir Ellen G. de White, ¿no? ¿Y saben qué? Les voy a leer la página 34 y específicamente la página 35 de este libro, ¿no? Que están bajo el título de... Capítulo 5, Ellen G. de White apoya el mensaje de Wagner y John, ¿no? Es el capítulo 5, la página 34-35. Y dice así, miren. Jones y Wagner no presentaron nunca ante la gente a Cristo como un hombre con propensión al pecado. Escuchen. Ellen G. de White habla de... ¿dónde está? Tendencia. Pero realmente, ¿qué quiso decir Ellen G. de White con tendencia? Vamos a tratar de entender esto. No, y Wagner y Jones tuvieron todo el apoyo y el respaldo de Ellen G. de White. Esto es una larga historia que no la voy a tocar aquí. Pero Ellen G. de White aquí nos habla de tendencia, pero hasta donde se entiende, bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero Wagner y Jones nos hablan de propensión, que estamos hablando, dice. El diccionario de inglés de Oxford explica la etimología de propensión a partir de la voz latina propendere, pender o inclinarse hacia adelante o hacia abajo. Nuestra palabra péndulo se origina de la misma raíz. El término propensión implica una respuesta a la gravedad. Connota definitivamente acción más bien que resistencia. Significa una participación real en el pecado. Ellen G. de White utilizó esta palabra en un ejercicio de exquisita corrección lingüística, ¿no? Miren, aclaremos. Una cosa es que yo sea tentado. Otra cosa es que yo tenga el deseo, como yo les puse el ejemplo, ¿no? Y tal vez no me he expresado bien, como yo les puse el ejemplo del drogadicto que le ponen 1 kilo de cocaína enfrente de sus narices. ¿Qué creen que va a pasar con el pobre hombre? Se va a volver loco, ¿no? Porque él siente ese antojo, vamos a decirlo así, esas ganas, ese deseo de consumir. Jesús nunca sintió eso, ¿no? Porque él nunca desarrolló pecado, ¿ya? Vamos a ponerlo así.
Sintió hambre, sintió sed, sintió irritación, porque a veces también al pobre tal vez lo irritaron. Oye, sintió irritación, fue un hombre totalmente como nosotros. Pero así como yo no siento nada cuando veo 1 kilo de cocaína enfrente de mis narices, de la igual manera, así como yo me siento, porque nunca he consumido, Jesús también se siente así, ¿no? Y miren, ¿qué más nos dice? No es correcto igualar las propensiones al pecado con el hecho de que Cristo tomase nuestra naturaleza pecaminosa sobre la naturaleza impecable. Ahora, la naturaleza de Cristo era como nosotros, pero era impecable porque Él nunca desarrolló callos. Aclaremos bien esto, ¿no? Entonces, no es que Jesús, un decir, ¿no? Un decir, veía a una mujer y la deseaba. No, Él veía a una mujer y admiraba su belleza. Pero a diferencia de alguien que ha sido un mujeriego, vamos a decirlo así, Jesús no sentía eso porque nunca lo había practicado. Pero un mujeriego, pues bueno, lo ha practicado y siente más ese deseo, ese pecado. ¿Sí me entiende? Que Jesús podía haber pecado en muchas cosas, por supuesto que sí, ¿no? Pero como nunca dio cabida a ningún pecado, ¿no? Él nunca sintió, nunca se esclavizó al pecado como lo somos nosotros en muchos pecados, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Podía caer totalmente? Lo podía hacer absolutamente, ¿no? ¿Qué más dice? Si bien somos nacidos con propensiones inherentes a la desobediencia, ¿no? Como pecadores y por lo tanto tenemos propensiones al mal, no es menos cierto que no debemos retener una sola propensión pecaminosa. O sea, podemos separarnos de eso si queremos, ¿no? A pesar de conservar una naturaleza pecaminosa, Ellen G. de White no equiparó las propensiones malvadas con las tendencias o inclinaciones que tiene nuestra carne como resultado de la obra de la gran ley de la herencia y que Cristo tomó sobre sí en su batalla con la tentación. De igual forma a cómo debemos pelear nosotros, declaró que Cristo debió resistir la inclinación. Entonces miren, Cristo sentía la debilidad humana totalmente. No como Adán. Adán era perfecto. Adán incluso cuando cogió el fruto no tenía ni hambre. Ya cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días, ¿ustedes creen que no tenía hambre después de haber ayunado 40 días? Su tentación fue más dura que la de Adán. 40 días sin comer, viene alguien y le dice, convierte esas piedras en pancitos. ¿Qué tiene de malo comerse un pan? No es pecado comerse un pan. Y sintió hambre, tenía pretexto perfecto para hacerlo y no lo hizo. Él sintió la debilidad humana, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no experimentó lo que sienten muchos, que es la gula, ¿no? Que le hemos desarrollado por malos hábitos alimenticios. Sí creo que estoy tratando de ser un poco más claro, ¿no? Vamos a seguir con las siguientes citas. Dice, aunque ciertos diccionarios no teológicos equiparan propensiones con inclinaciones, las raíces etimológicas son distintas. Miren, escúchenme bien. Lastimosamente, las palabras cambian de significado cuando pasan, en este caso, los siglos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando la Biblia se habla del zafiro. No se sabe si realmente se refiere al zafiro que conocemos hoy. Se puede estar hablando de la esmeralda, que en esa época la esmeralda se llamaba con otro nombre. O sea, sí me entienden, ¿no? Entonces, hay palabras que están en los escritos del Ellen G. de White que hoy no tienen el mismo significado. Así que, mucho cuidado con decir, pero esto quiere decir esto. No exactamente. Puede ser que en su significado original significaba otra cosa, ¿no? ¿Y dónde me quedé? Dice, dice, las raíces etimológicas son distintas, dice, y en el caso de inclinaciones se significa especialmente al hecho de sentir que se ejerce una gran presión sobre uno, sin implicar necesariamente una respuesta. Verdaderamente hay razón para ser cuidadosos, extremadamente cuidadosos, ¿no? En todo caso, hubo tensión y se suscitaron cuestiones en la era de 1888, algunas de las cuales contribuyeron a obstaculizar la aceptación del mensaje salvífico de la gracia.
Veamos la consideración que da Jones a una de esas cuestiones. Y vamos a ver lo que escribió Jones. Dice, en Jesucristo encontramos aquel cuya santidad es fuego consumidor para con el pecado. La pureza consumidora de esa santidad eliminará todo vestigio de pecado y pecaminosidad. En todo aquel que encuentre a Dios en Jesucristo. Así, en su verdadera santidad, Cristo pudo venir y vino a los hombres pecadores en carne pecaminosa, sintiendo nuestra debilidad, allí donde están los hombres pecadores. Algunos han encontrado en los testimonios y está al alcance de todo quien lo busque la declaración de que Cristo no poseía pasiones semejantes a la que nosotros tenemos, pues que nosotros las hemos cultivado, las hemos acariciado y las hemos practicado, obviamente. La declaración está ahí, todos los pueden constatar. No habrá problema para nadie de principio a fin con la condición de ajustarse con rigor a lo allí expresado, sin pretender ir más allá ni proyectar significados ajenos, ¿no? Siguiente cita. Volviendo al asunto de que Cristo no tuviese pasiones semejantes a las nuestras, vemos que a todo lo largo de las Escrituras Él es como nosotros, y es verdad, era como nosotros tal cual, y con nosotros según la carne. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, pero no vayamos demasiado lejos. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de mente de pecado. Ahí está la clave. ¿Cómo es nuestra mente? Ya no voy a decir solamente yo. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Es o no es pecaminosa? Jesús, escúchame bien, esta es la enorme diferencia que hubo entre él y nosotros. Que Él nunca, porque nosotros, verán, seamos sinceros, el pecado no lo llevamos a la práctica, pero sí lo ejercemos en nuestra mente, lo cual Jesús ni siquiera llegó a hacer eso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Él no tenía esa mente tan dañada que nosotros mismos la hemos dañado. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí fue esta diferencia que a nosotros nos causa a veces muchos problemas, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Ahí está. Porque una vez yo he tenido mucha controversia con personas que dicen, pero ¿cómo es posible que tú digas que Dios era como nosotros? Es que Dios no tenía, disculpen la expresión, nuestra mente cochina. Porque nosotros tenemos así la mente. ¿Por qué? Porque tenemos todo un historial de cosas que hemos practicado, ¿no? Jesús, como nunca practicó nada, a pesar de que era exactamente como nosotros, y a pesar de que, miren, si Jesús hubiera practicado el mal, Él hubiera tenido el mismo fin que tenemos muchos de nosotros en el pecado, ¿no? Hubiera sido lo mismo, porque era como nosotros. Pero vuelvo y repito, esa hoja en blanco que era Él nunca le cayó, pero ni una coma. Vuelta a nosotros, bueno, ya no hay ni espacio donde poner letras en nuestra hoja en blanco, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Pero dice, a ver, ¿dónde me quedé? Ya dice, no en semejanza de mente de pecado, ¿no? Eso es lo que Él no tuvo. No forcemos hasta ahí su mente, dice, su carne fue nuestra carne, pero la mente era la mente que tuvo Cristo Jesús, ¿no? Si Él hubiese tomado nuestra mente, ¿cómo podría entonces habernos exhortado a tener la mente de Cristo? La habríamos tenido anteriormente. Ahí está. La mente de Dios. Esa fue la clave, por así decirlo, para sus muchas victorias, porque aquí nunca dio espacio al pecado. Pudo haber creado todo un laboratorio del pecado en su mente, pero no lo hizo, a diferencia de nosotros, ¿no? Y en ese caso, Él es exactamente igual a Adán. ¿Adán tenía mente de pecado? No. ¿Adán podía pecar? Sí. ¿Jesús podía pecar? Sí. Vuelvo y repito, ¿Adán tenía mente de pecado o no? ¿Jesús tenía mente de pecado o no? ¿Adán había desarrollado el pecado? No. Después de que cayó, ¿Adán tuvo mente de pecado? ¿Y Adán no heredó esa mente de pecado a sus hijos? ¿Ya entendieron? Espero que sí. Sigamos. Es evidente para toda mente libre
de perjuicios, que lo que Jones estaba haciendo era sencillamente afirmar que Cristo ni siquiera por un momento cedió o consintió en la participación en el pecado. Empleó la palabra mente, o sea, nunca pensó en el pecado, ¿no? En la más noble connotación paulina, esto es la de un propósito o elección. Hemos de ser capaces de mirar por encima de la confusión originada por las controversias de nuestros días para poder apreciar el sencillo encanto del mensaje de 1888 en su original belleza. Algunas noches, tras asistir a las reuniones de reavivamiento mantenidas posteriormente en Minneapolis, el Inge de White sentía un gozo tal que era incapaz de conciliar el sueño. El Espíritu Santo estaba trabajando en los corazones de los jóvenes del colegio. Bueno, y aquí se va de largo un poquito con la historia. Y les leo una cita final de este capítulo. Y dice, concluyendo su presentación en la justicia de Cristo en semejanza de carne de pecado, Waggoner dirige este poderoso llamamiento al corazón. Y miren lo que dice. Pero alguien dirá, no veo en ello nada reconfortante para mí. Ciertamente dispongo de un ejemplo, pero no soy capaz de seguirlo, ya que carezco del poder que Cristo tenía. Él continuó siendo Dios mientras estuvo en la tierra. Yo no soy más que un hombre. Sí, pero puedes tener el mismo poder que Él tenía si así lo deseas, ¿no? Él llevó nuestras enfermedades, sin embargo, no pecó. Por lo tanto, miren, ahí está, Él llevó nuestras enfermedades, pero no pecó. Yo sé que esto es difícil comprender, ¿no? Pero Él tenía toda la facilidad del mundo de pecar, pero nunca lo hizo. Tenía toda la facilidad del mundo de pensar en lo malo, pero nunca lo hizo, ¿no? Y a diferencia de entre los fariseos y Él, mientras ellos en su mente lo mataban, Él en su mente lloraba por ellos, ¿no? Y pedía al Padre por ellos. Eso era todo, ¿no? Y por último nos dice, por lo tanto, cobren ánimo las almas débiles, cansadas, oprimidas por el pecado, que se lleguen confiadamente al trono de la gracia, donde pueden tener la seguridad de encontrar gracia para el oportuno socorro en tiempo de necesidad, porque es necesidad, es sentida por nuestro Salvador. Precisamente en el tiempo oportuno, Él se puede compadecer de nuestras flaquezas, porque sintió lo mismo. Ciertamente, también hoy debiéramos sentir la necesidad de presentar a Cristo como el Salvador, que no está alejado, sino cercano a la mano. Él nos entiende perfectamente. Vuelvo y repito, les recomiendo este libro, Introducción al mensaje de 1888 por R.J. Wayland, que creo que ya es fallecido. Pueden encontrarlo en el sitio web www.libros1888.com. Descárguenlo. Para cualquier persona que quiera iniciar en el mensaje de 1888, este es el libro, Introducción al mensaje de 1888. Yo cada vez que leí una página yo era así con la boca abierta. Y créanme que a mí no me impresionan muchas cosas. Y como todo buen libro lo tengo todo rayado. Y ráyenlo, porque estas cosas son para rayar, ¿eh? Y bueno, espero haber sido claro con esta cita del Inge de White. Y ese párrafo que les di es justamente basándose en esta cita, ¿no? Entonces Jesús no tenía nuestra mente, ¿ya? Porque nunca desarrolló su mente como nosotros hemos desarrollado nuestra mente, ¿ya? Entonces en ese sentido no se parecía a nosotros, sino se parecía más bien ¿a quién? A Adán. Ahora el problema es que cada ser humano ha desarrollado una mente de pecado, pero esa mente puede ser cambiada, por supuesto que sí. A eso nosotros le llamamos cambiar el carácter al carácter de Cristo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo. Parando aquí. Cada vez que voy en Juan me topo con sorpresas, ¿no? Y ahorita se acabo de improvisar esto. Pero gracias a Dios por providencia divina ya había leído este libro y me acordé. Y gracias a Dios ha estado aquí en mi biblioteca, ¿no? Y bueno, sigamos, dice. Evitar toda cuestión que se relacione con la humanidad de Cristo, que pueda ser mal interpretada. Y yo estoy por eso tratando de ser tan claro con esto. Y no me interesa si el video dura 5 horas. Quiero ser muy claro en este asunto, ¿ya? La verdad y la suposición tienen no pocas similitudes al tratar de la humanidad de Cristo. Necesitáis ser sumamente cuidadosos en cada afirmación. Y es lo que estoy tratando de hacer, para que vuestras palabras no sean interpretadas haciéndoles decir más de lo que dicen y así perdáis o oscurezcáis
la clara percepción de la humanidad de Cristo combinada con su divinidad. Su nacimiento fue un milagro de Dios, pues el ángel dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás por su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, aquí nos describe simplemente el nacimiento de Cristo, ¿no? Estas palabras no se refieren a ningún ser humano excepto al Hijo de Dios infinito. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Y aquí lo aclara. Repito, nunca dejéis... Voy a subrayar esto, espérense un ratito. Perdón, como saben, no he leído estas citas, así que cuando es algo importante lo desarrollo. Dice: nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción, de pecado, ¿no? Una inclinación hacia ella, o por ahí comenzó a pensar medio mal, descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción, ¿no? Fue impecable, el tipo fue impecable, ¿no? Fue tentado en todo como el hombre es tentado, tal cual como nosotros, y sin embargo, él es llamado al santo ser, ¿no? El santo ser. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros, y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales, ni entendemos del todo. La verdad, yo estoy tratando de explicar algo que no se puede entender, así que disculparán mi falta de dialéctica en este sentido, ¿no? Yo sé que a nosotros nos hace imposible generar la idea de una mente perfecta. Pero Jesús lo logró, podríamos decirlo así, ¿no? Jesús lo logró. Y los 144,000 lo van a lograr. Y solamente que Dios nos permita ser parte de esos 144,000 para llegar a entender lo que se siente esto, ¿no? Seguimos. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. A ver, Cristo no es completamente humano. ¿En qué sentido? Bueno, obviamente tenía su parte divina, que eso no lo hace 100% humano, porque el simple hecho de que Él se murió y no entró en putrefacción su cuerpo, ya es una marca distintiva, ¿no? Ya, bueno, eso por un lado. Nunca desarrolló el pecado, así que no es como yo, es 100% como yo, no. Es humano, pero no es pecador. Y humano y pecador son cosas muy diferentes, ¿eh? Humano y pecador son cosas muy diferentes, así como humano y ser hombre o mujer son cosas muy diferentes. Sí, son humanos, pero es hombre y es mujer. Y eso es un abismo de diferencias, ¿no? Acá es lo mismo. No es necesario que sepamos el momento exacto cuando la humanidad se combinó con la divinidad. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca, Cristo Jesús como Dios revelado en humanidad. Interesante esto. No es necesario que sepamos el momento exacto cuando la humanidad se combinó con la divinidad. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuando nació? ¿Cuando comenzó su ministerio público? Nunca me había hecho esta pregunta, sinceramente. Pero bueno, quedé en el aire porque no lo sabemos. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca, Cristo Jesús como Dios revelado en humanidad. Percibo que hay peligro en tratar temas que se refieren a la humanidad del Hijo de Dios infinito. Él se humilló cuando vio que estaba en forma de hombre para poder comprender la fuerza de todas las tentaciones que acosan al hombre. El primer Adán cayó, el segundo Adán se aferró a Dios y a su palabra bajo las circunstancias más angustiosas y no vaciló ni por un momento su fe en la bondad, la misericordia y el amor de su Padre. Escrito está, fue su arma de resistencia, y esta es la espada del Espíritu que debe usar todo ser humano.
No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, porque Satanás no le había ganado en nada. Nada que responda a la tentación. En ninguna ocasión hubo una respuesta a las muchas tentaciones de Satanás. Cristo no pisó ni una vez, escuchen bien esto, Cristo no pisó ni una vez el terreno de Satanás para darle ventaja alguna. Satanás no halló en él nada que lo animara a avanzar. Ahí está. Miren, podríamos resumirlo así. Podríamos resumirlo así. Cristo tenía la mente de Adán. Antes de pecar, obviamente. Pero tenía nuestra carne, nuestros sueños, nuestras debilidades, nuestros cansancios, tenía todo eso, lo que Adán no experimentó, ¿ya? Entonces, yo creo que esa es la mejor manera, de explicar la naturaleza humana de Cristo. ¿Y por qué tuvo la mente de Adán? Porque antes de pecar, porque nunca cometió pecado. Y así como Adán era perfecto de mente, también lo fue el Hijo de Dios en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya vamos hora y media y ni siquiera termino el capítulo 1. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, sigamos si tengo yo tiempo para grabar. Sí. Sigamos con la siguiente cita, que es una cita también muy larga. Y bueno, esta es la última cita larga que leemos, las demás son cortas. Dice: pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo revelada y eclipsada porque él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios. Cuando se hizo hombre, el humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino del humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrechas e inseparablemente una en Cristo y sin embargo tenían una individualidad diferente. Bueno, esto ya lo analizamos en la introducción. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permanecía fiel y constante en su lealtad. Aunque rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral, despreciado y rechazado por el pueblo a quien había sido confiados los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estuvo listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su obra en la tierra. Hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad y fue vista por los sacerdotes y magistrados que se burlaban, ¿no? Y sí, un par de veces se le iluminó el rostro, la transfiguración y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Fue reconocida? Es una pregunta. Algunos reconocieron que él era el Cristo, pero la mayor parte de aquellos que en esas ocasiones fueron obligados a saber que era el Hijo de Dios, se negaron a recibirlo. Su ceguera correspondió con su firme resolución de no dejarse convencer. Madre mía, bueno. Un caso así también se vio con Esteban, pero ya vamos a esa historia. Dice: cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. O sea, hubieron momentos en que no se pudo contener la gloria divina. O sea, el recipiente humano no la pudo contener, ¿no? Los escribas y los fariseos no reconocían con sus palabras a Cristo, pero su odio y enemistad quedaban frustrados cuando resplandecía la majestad de Jesús. La verdad, oscurecida como estaba por un velo de humillación, hablaba a cada corazón con inconfundible evidencia. Esto produjo las palabras de Cristo: vosotros sabéis quién soy. Su refulgente gloria persuadió a los hombres y a los demonios a confesar verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así se reveló Dios, así fue glorificado Cristo. Cristo dejó en su lugar en las cortes celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios. Esto es, que es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló con nosotros y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza. Vino a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre su humanidad. Vino como un maestro divino para elevar a los seres humanos, para aumentar su eficiencia física, mental y espiritual. Amén. O sea, nos vino a dar la clave para
para entrar al cielo, podríamos decir así, ¿no? No hay nadie que pueda explicar el ministerio de la encarnación de Cristo. Con todo sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. La deidad no desapareció bajo la angustia, tortura del Calvario. Sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás procuró evitar en todas las formas posibles que Jesús se desarrollara dentro de una niñez perfecta, una edad viril intachable, un sano ministerio y un sacrificio inmaculado. Pero fue derrotado, no pudo inducir a Cristo a que pecara, no pudo desanimarlo ni apartarlo de la obra que había venido a hacer en esta tierra. La tormenta de la ira de Satanás lo azotó desde el desierto hasta el Calvario, pero cuanto más implacable era, tanto más firmemente se aferró el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzó por el ensangrentado sendero. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, poseía el organismo humano completo. Repito, poseía el organismo humano completo, lo que les decía, ¿no? Pero con la mente de Adán. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer, cansancio físico que aliviar. Por medio de oraciones el Padre se fortalecía para el deber y la prueba. Ahí está. Él no había comido del árbol de la vida, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces tenía nuestro cuerpo, como yo les dije en el video anterior. Si tú le peñiscabas a Jesús, a él le dolía, ¿no? Pero como nunca desarrolló el pecado, nunca desarrolló la mente pecaminosa que tenemos nosotros, y que a veces, miren, que a quién no les no le ha pasado esto. Un decir, ¿no? Tú estás, digamos, estás en la calle y escuchas una música que ni te gusta, pero tiene un ritmo pegajoso, y en eso tú no te das cuenta y ves que tu pie se está moviendo o tu cabeza también se está meneando. ¿Qué sucede? Nuestra mente tiene defecto de fábrica porque la hemos dañado con muchas cosas, ¿no? Pero Jesús, como nunca dañó su mente, él no desarrolló nada de eso. Pero él podía convertirse en un perdido pecador como lo somos muchos de nosotros. Por supuesto que sí. Él sentía hambre, por supuesto que sí. Él sentía frío, por supuesto que sí. Cosas que Adán no sintió. Entonces él sintió muchas cosas, sintió, por así decirlo, entre comillas, esa tendencia al pecado, entre comillas, ¿no? Pero nunca desarrolló una propensión, nunca desarrolló callos, ¿no? Y bueno, la siguiente cita nos dice, la vida de Cristo no era prestada. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí no se especifica la vida física, sino la vida eterna. La vida que es exclusiva propiedad de Dios. El verbo que estaba con Dios y que era Dios poseía esa vida. La vida física es algo que ha recibido cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene control sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie puede arrebatarle esa vida. Yo de mí mismo la pongo, dijo. En él estaba la vida original. No prestaba, no derivaba de otro. Esa vida no es inherente al hombre. Solo puede poseerla por medio de Cristo. No puede ganarla. Le es dada como una dádiva gratuita si quiere creer en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la fuente de la vida abierta para el mundo. Amén. Cristo Jesús, ¿no? La siguiente cita nos dice la encarnación, un misterio insondable. Bueno, vamos a hablar un poco más de la encarnación, ¿no? Y nos dice, cuando se contempla la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos desconcertados ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos en él, más admirable nos parece. Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el desvalido niñito del establo de Belén. ¿Cómo podemos salvar la distancia que hay entre el poderoso Dios y un niño desvalido? ¿No? Es algo que no encaja, ¿no? Y sin embargo, el creador de mundos
Aquel quien estaba la plenitud de la deidad corporalmente se manifestó en el niño indefenso del establo, ¿no? Mucho más encumbrado que cualquiera de los ángeles, igual con el Padre, es en dignidad y gloria, y sin embargo llevando la vestidura de la humanidad. La divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se volvieron uno. En esta unión donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída, contemplando a Cristo, en la humanidad contemplamos a Dios y vemos en el resplandor de su gloria la misma imagen de su sustancia. Amén. Siguiente cita, la maravillosa condescendencia de Dios. Nos dice: la doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿no? Es el grande y profundo misterio de la piedad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo tomó sobre él la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. No hay nada como esto que muestre la maravillosa condescendencia de Dios. Cristo no aparentó que tomaba la naturaleza humana, la tomó de verdad. Poseyó verdaderamente la naturaleza humana, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Era el hijo de María, era de la simiente de David, de acuerdo con su ascendencia humana. Se declara que era hombre enteramente, el hombre Cristo Jesús. Repito, era el hijo de María, era de la simiente de David, de acuerdo con su ascendencia humana. Sí, esto voy a subrayarlo. Ahí está lo que les decía, ¿no? Pero con la mente de Adán, eso sí, antes del pecado. Pablo escribe: de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo, ¿no? O sea, que la casa de David, ¿no? Y bueno, vamos a las últimas citas. Nos dice las características humanas de Cristo. Suena interesante el título. Vamos a ver qué nos dice. Jesús era el comandante del cielo, igual a Dios, y sin embargo condescendió en desprenderse de su corona real. Su manto real y cubrió su divinidad con humanidad. La encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. Podría haber venido a la tierra con una apariencia notable distinta de los hijos de los hombres. Su rostro podría haber brillado de gloria y su aspecto haber sido de una gracia extraordinaria. Podría haber presentado un aspecto encantador para el que lo contemplara, pero eso no correspondía con el plan trazado en las cortes de Dios. Debía llevar las características de la familia humana y de la raza judía. El Hijo de Dios debía tener en todo sentido las mismas facciones de los otros seres humanos. No debía tener una belleza que lo destacara entre los hombres, de hecho era bastante sencillo. No debía exhibir encantos admirables con los cuales atraer la atención. Vino como representante de la familia humana ante el cielo y la tierra. Debía permanecer como sustituto y garantía del hombre. Debía vivir la vida de la humanidad de tal manera que refutara la afirmación que había hecho Satanás de que la raza humana le pertenecía para siempre y que Dios mismo no podía arrebatar al hombre de las manos de su adversario, ¿no? Señores, pero él vivió una vida como nosotros, con todas nuestras desventajas. ¿Y qué dijo? Sí se puede. Y listo, y nos dio la clave, ¿no? Siguiente cita, la gloria velada de Cristo. Si Cristo hubiera venido en su forma divina, la humanidad no podría haber soportado el espectáculo. Nos hubiéramos muerto, literalmente. El contraste hubiera sido demasiado doloroso, la gloria demasiado abrumadora. La humanidad no podría haber soportado la presencia de uno de los puros y brillantes ángeles de gloria. Por lo tanto, Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, vino a semejanza de los hombres. O sea, ni los ángeles podemos soportar, peormente al Hijo de Dios, ¿no? El mundo pudo soportar a su Redentor solo durante 30 años. Vivió durante 30 años en un mundo... Miren, interesante esta cita, ¿no? El mundo pudo soportar a su Redentor solo durante 30 años. Vivió durante 30 años en un mundo todo marchito y estropeado por el pecado, haciendo la obra que ningún otro jamás había hecho ni podría hacer jamás. Bueno, realmente fueron 33 años y medio, ¿no?
Pero aquí lo dice de manera redonda, ¿no? Es lo que pudimos soportar, simplemente coexistir con el 33 años y medio. Y bueno, vamos a la penúltima cita y terminamos con este video. La verdad, yo estoy agotado. Casi 2 horas hablando. Y bueno, temas muy difíciles de explicar, de entender incluso. Pero Dios mediante es el que da el entender también, ¿no? Y bueno, la penúltima cita nos dice: al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Miren, repito, al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Es como si hubieras cogido la mente de Adán. Miren, si nosotros cogiéramos, o si Dios, mejor dicho, perdón, pudiera coger a la mente de Adán y ponerla en, digamos, voy a ponerme a mí como ejemplo, ¿no? En mi cuerpo, pasarían máximo 3 segundos hasta que Adán cayera, ¿ya? Máximo, pasarían 3 segundos hasta que Adán se diera a una tentación. Porque ahorita yo como estoy grabando, ¿no? Que me siento un poco cansado, fatigado, hambriento, tengo un poquito de sed, estoy incómodo de estar aquí sentado 2 horas. Si ahorita se pudiera poner la mente de Adán en mi cuerpo, así como estoy ahorita, máximo pasarían máximo 3 segundos y él cayera, ¿no? Pero ese fue Adán. Pero Cristo en mi cuerpo, así como estoy ahorita, si se pusiera la mente de Cristo en mi cuerpo, pasarían 33 años y medio y él no pecaría, ¿no? Porque él puso de parte algo que no hizo Adán, y Adán no puso de parte, Jesús sí puso de parte, ¿no? Simple y llanamente. Entonces, en la mente de Cristo, que era como la mente de Adán sin pecado, se puso en un cuerpo de pecado. ¿Sí me entiende? Eso es simple y llanamente así. ¿Qué más nos dice? Estuvo sometido a las debilidades y flaquezas por las cuales está rodeado el hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades, nuestro cansancio, todo, ¿no? Él llevó nuestras dolencias y se compadeció de nuestras debilidades, y en todo fue tentado como somos nosotros tentados, también como lo fue Adán, pero sin pecado. Él fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si Satanás pudiera haber tentado a Cristo para que pecara, en lo más mínimo hubiera herido la cabeza del Salvador. Pero como sucedió, solo pudo herir su talón. Si la cabeza de Cristo hubiera sido herida, habría perecido la esperanza de la raza humana. Miren lo que dice aquí. Yo no sé en qué sentido está hablando aquí, la verdad. Pero yo me imagino tal vez en el sentido mental. La ira divina habría descendido sobre Cristo como descendió sobre Adán. Cristo y la iglesia habrían quedado sin esperanza, y el universo entero también. No deberíamos albergar dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza de Cristo. Nuestra fe debe ser una fe inteligente que mire a Jesús con perfecta confianza, con plena y completa en el sacrificio expiatorio, ¿no? Y ahí está claro, ¿eh? Y la última cita. Déjenme ver si es la última cita. Sí, la última cita nos dice manifestación del Padre, refiriéndose al versículo 18. Sí, que es el último que vamos a leer. Lo que dice, lo que es Él habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. A ver, vamos a repetir. Lo que es Él habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, a su divinidad revestida con la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. Él hizo saber en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguraba a través de la humanidad con luz suavizadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley. Miren, Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter de Dios. Oye, qué interesante esta cita. Yo sabía esto, pero no lo había nunca expresado o leído en esas palabras. Repito. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter divino. Esto lo podemos entender, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Un policía. ¿Qué es un policía? Es el representante de la ley. ¿Qué tal si ustedes ven a un policía borracho?
¿Ustedes creen que está siendo un representante de la ley? ¿O ven un policía que está robando? ¿Ustedes creen que es un representante de la ley? Por el ende de ser policía, ¿uno qué espera? Que sea un perfecto cumplidor de la ley, así como Cristo era el reflejo de la ley de Dios, o más bien dicho, la ley de Dios es el carácter de Dios. Y como Él obedeció en todo, Él reflejó el carácter divino. En otras palabras, reflejar el carácter divino es poder guardar la ley de Dios, lo cual solamente se puede hacer por medio de la fe en Cristo Jesús. Y listo. Y bueno, mis queridos hermanos, esta es la primera parte de... Bueno, ya sería la segunda parte del 4 de noviembre con respecto a Juan. Y hemos analizado Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Bastante pesado. Bastante pesado esta temática de la naturaleza humana de Cristo. No estaba preparado ni me la esperaba. Pero espero no haberlos decepcionado, espero haber sido claro, espero haber sido coherente también en mis explicaciones, ¿no? Y creo que no hay nada más que decir, ¿no? Una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto. Para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. Por el momento tengo problemas con PayPal, así que está deshabilitado. Pero bueno, pueden colaborarme de las diferentes maneras que aparecen en pantalla, ¿no? No se olviden de buscar el libro. ¿Saben qué? Les voy a dejar el libro en diagramas. ¿Les da pereza buscar? No se preocupen. Les dejo el libro en diagramas, Introducción al mensaje de 1888 por R.J. Wayland, ¿no? Y si quieren más libros, pueden buscar en www.libros1888.com. Pero yo les recomiendo que si van a comenzar a leer libros de esto, se lean por favor, primeramente este libro. No porque lo diga yo, porque un experto en este tema me dijo, oye, léete ese libro primero y después te lees los que quieras, me dijo. Y yo le dije, bueno, no, porque el alumno siempre hace caso al maestro. Entonces, no es porque lo diga yo, es porque lo dijo alguien más sabio que yo en este tema, ¿no? Entonces, les recomiendo eso, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.